titular del taller, José Villagrán García. Hoy para mí es un gusto muy especial tener a una super conferencista, una super arquitecta, y me da muchísimo gusto que también ustedes estén por acá. Esta es nuestra última conferencia que vamos a tener durante este semestre y bueno, queríamos cerrar muy fuerte con la presencia de Gabriela Echegaray. Y pues sin más me voy a permitir dar una semblanza y agradecerte que estés acá con nosotros. Gabriela Echegaray, arquitecta licenciada que además de diseños arquitectónicos ha realizado diseños de joyas y otros objetos. Su interés y motivación como arquitecta, crítica y curadora se debe entre lo estético y lo íntimo. Trayectoria académica. Se formó entre los años 2003 y 2008 en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Iberoamericana, de donde se graduó con matrícula de honor. En 2006 estudió en la Universidad Nacional de Singapur gracias a un intercambio. Tiempo después realizó un máster en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Recientemente estudió Crítica y Curaduría en la Universidad de Columbia de Nueva York. En 2011 cofundó con Jorge Ambrosi el Estudio de Arte y Arquitectura Ambrosi Echegaray en la Ciudad de México. Junto a Ambrosi y Gerardo Reyes dirige el estudio AMED, especializada en la realización de proyectos de bienes raíces. Entre sus proyectos destacables se encuentran Iztaccíhuatl en la Ciudad de México, la Casa EM en Querétaro, el pabellón de la Feria de las Culturas Amigas en 2016, el conjunto de departamentos Antonio Solá y la Industria Palenque Milarito en Oaxaca. Ha participado y colaborado en diversos proyectos de arquitectura y arte, entre los que se encuentra el corporativo Falcon 2 en San Ángel. En Ciudad de México, en sociedad con Michelle Rochkin. En 2018, junto con Gabriela Echegaray, presentó una propuesta curatorial del Pabellón México en la Bienal de Venecia, Ecos of Land. Algunos de sus trabajos han sido reconocidos y premiados con diferentes galardones. Junto con Mauricio Rocha fueron finalistas en el concurso nacional para el pabellón de la Exposición Universal de Shanghái en China 2010. La arquitectura de Nueva York nombró Emerging Voices, distinción otorgada a personas y empresas que demuestran tener potencial para incluir en disciplinas como la arquitectura y el urbanismo, considerando el trabajo que han realizado dentro de comunidades de diseño y académicas 2015. Premio Moira Emil de Arquitectura Emergente de los Premios Women in Architecture 2016, junto al estudio Ambrosi Echegaray, recibió varias distinciones y premios, en los que se encuentran en primer lugar en el concurso para el proyecto conceptual de la intervención arquitectónica de la Feria de las Culturas Amigas 2016. Segundo lugar para el Museo de Niño de Iztapalapa 2016, el conjunto de departamentos Antonio Solá y la Industria Palenque Milarito en Oaxaca fueron premiados por la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de 2016. Yo no sé si por aquí hay algunos estudiantes que probablemente estén en cuarto o quinto nivel. No sé si recuerdan que en el segundo nivel hicimos un palenque, por ahí alguien de ese grupo está. Miren, perfecto. Pues bueno, yo creo que conocimos a Gabriela por Zoom, justamente en ese ejercicio que Gabriela nos hizo el favor de apoyarnos en el ejercicio. Y bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a Gabriela y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela, por la presentación. Una presentación tan extensa y me hizo recordar también que que la UNAM para mí tiene como muchos vínculos especiales. Jorge, que somos socios, me estudió aquí, de hecho estaba un poco celoso de que fuera yo quien viniera a hablar. Y Noel, le dije, bueno, te pegas rápido, le pedimos a Estela que cambie la introducción, pero más bien después yo creo que va a querer también tomar el escenario en esta gran facultad y escuela. Siempre me quedé como con la intención, ¿no? Con el deseo de haber podido transitar como ustedes transitan estas aulas y campus en general.
La presentación que hoy traigo es una presentación bastante académica. Cuando me invitaron a participar en esta conferencia, me dijeron que hablara como de realidad, que tenía que ver como, bueno, no sé ni por qué decidieron ese tema, pero justo me hizo sentido el que nosotros nos cuestionamos mucho en la oficina sobre los ciclos, sobre cuáles son, cómo se debe de empezar como un proyecto, cómo un proyecto va nutriendo otro proyecto. Y esta presentación reúne cuatro ejercicios o 4 proyectos que presentamos y tocan como el ciclo, como la idea de ciclo, de reempezar o de tomar la historia, de retomar como las ideas de otros proyectos, sobre todo con la preexistencia, con entender qué tiene que ver el tomar un edificio o el construir en una ciudad en donde hay tanta historia, pero no solo con eso, sino también con entender que cuando estamos haciendo arquitectura en estos ciclos, estamos también tomando como una historia más extendida que no tiene que ver solo con la del país, sino que tiene que ver también con la arquitectura misma. Entonces esta presentación va hilando algunos fragmentos del libro de Aldo Rossi, de la arquitectura de la ciudad, para introducir los 4 proyectos que hoy les voy a mostrar. Y bueno, si bien para nosotros la arquitectura de mayor referencia comienza en los templos prehispánicos de la conquista de Tenochtitlán, hoy estamos reunidos en un espacio que inspira muchísimo a lo que es la arquitectura moderna, a muchos ornamentos, a muchas expresiones de muralismo, y incorpora como en sus materiales y en sus ritmos una historia, y nosotros nos gusta como ir tejiendo todas las historias y ir hablando de qué significa rehabilitar, cómo romper viejos comportamientos que la arquitectura ha impuesto, cómo las arquitecturas o cómo los comportamientos reafirman en formas y estructuras con comportamientos, y cómo es que las ciudades se transforman. Entonces, el primer proyecto lo introducimos con esta idea de qué significa restaurar o qué significa tomar un proyecto o volver a hacer un proyecto. Y en la torre de San Marcos, en Venecia, cuando se cae, se cuestionan mucho si se tenía que volver a restaurar o a construir de la misma manera, tal cual como era o no era. Y en su momento se decidió volverse a hacer tal cual, y muchos años después muchos críticos empezaron a cuestionar si esa era la forma de tocar la preexistencia. Y para nosotros la preexistencia no tiene que ver con volver a construir lo que ya se escribió o con lo que ya se describió, sino con cuestionar qué es lo que se está perdiendo y cómo se rescata como en esa historia. Y muchas veces esos hilos de esa historia son casi como intangibles, o son como más ideas e intenciones del comportamiento humano, cómo vive esos espacios, que tal cual le poner un ladrillo sobre otro. Y nos gusta pensar en esta imagen de Jorge Otero, en donde él, para hablar de la preexistencia, como que empieza a cuestionar, si no tendríamos que hablar aquí es de Ethics of Thought, una instalación en donde a los muros de una catedral les pone un látex y luego saca esas películas o esas como paneles y los juega, y es como hablar de esa historia del polvo que también transmite como un entender, y simplemente son ejercicios como un poco más abstractos, ejercicios que nos hacen cuestionar dónde está el pensamiento arquitectónico, y eso es lo que hoy les quiero como presentar. Entonces, bueno, Aldo Rossi señala en la arquitectura de la ciudad que las ciudades están en constante cambio, que es importante entender las ciudades y sus estructuras no como entidades fijas, sino como objetos que experimentan una transformación continua. Aquello que forma parte de la ciudad, ya sea a nivel material o conceptual, es redefinido con el tiempo. Los objetos adquieren nuevos usos, son modificados para acomodar nuevas experiencias o incluso desaparecen para dar paso a nuevas formas que respondan a las necesidades presentes de los habitantes de la ciudad. En la Ciudad de México, como todos sabemos, ha sufrido siglos de modificaciones o ha transitado por siglos de modificaciones y transformaciones. Y el centro histórico representa la memoria colectiva de toda una nación y encarna en su estructura capas y capas de historia. En términos de Rossi, el locus es lo que identifica la relación entre memoria y lugar en la ciudad.
En el caso de la Ciudad de México, el locus de la ciudad comercial se encuentra en el centro histórico, en un lugar que ha sido el centro de intercambio de bienes desde su fundación misma. Con el tiempo, la tipología comercial ha ido cambiando, pasando del tianguis prehispánico a los actuales centros comerciales. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, una tipología presente que principalmente estaba en las ciudades europeas, tuvo lugar en la Ciudad de México. Y esta tipología es la del pasaje comercial. En algunos ejemplos, bueno, y aquí se ven con las letras indicadas distintos pasajes comerciales, y el proyecto que les voy a mostrar hoy es un proyecto que no se llegó a término de construir, pero sí se llegó a término como de repensar un espacio, una calle y un programa, y cómo realizar este pasaje que quedó deshabitado. Este es el pasaje Iturbide. El proyecto original fue diseñado por los arquitectos Culpac y Capilla, el cual buscaba conectar toda la manzana desde el interior del paisaje, dando así acceso a las 4 calles que tienen que ver con la calle de Madero, Bolívar Gante y la que se encuentra abajo, Venustiano Carranza. Estas 4 calles originalmente trataban de comunicarse por este andador o este pasaje al interior de la manzana. Esta apuesta como tal no se lleva a cabo, sin embargo lo que sí se logra es el vínculo de la calle de Gante, que es una calle peatonal, con la calle de Bolívar. Y la transformación de la calle de Madero, cuando se hace todo este cambio de que la calle se vuelva peatonal, va cambiando poco a poco la historia del centro, sobre todo de esta avenida, y la transformación de los comercios. Y en específico en este proyecto le afecta mucho, o hoy vemos cómo ha afectado, en que hoy las boutiques o los comercios que están en esta calle, para quienes lo han transitado, son comercios de gran escala como H&M, tiene un enfoque como mucho más global, y todo eso va cambiando no solo en cómo se edifica o cómo se intervienen como los espacios, sino también en cómo la escala de la ciudad va subiendo, y un edificio que era de 2 niveles hoy tiene el potencial de 6 niveles, y se ven sus vecinos laterales casi prácticamente en toda la manzana. Entonces, bueno, evidentemente nosotros buscábamos el cómo llegar a ese potencial máximo de densificar estos 6 niveles, como lo ha tenido el resto de la manzana. Y el enfoque de este proyecto, aparte de aprovechar ese potencial, es también como cuestionar la escala, los programas comerciales que podrían albergarse en el interior, cómo este andador de un solo nivel con un espacio de boutiques pequeñas ya no va a lugar. Entonces empezamos a pensar en cómo todos estos muros que se ven, atravesarlos y que se empezaran a ligar y que se pudieran lograr como comercios mucho más largos, mucho más extensos, y a la vez lo que vemos es pues llevar otro programa, que no tendría que ser necesariamente un programa comercial. Y aquí lo que nos cuestionábamos o lo que tratábamos de revelar era la historia de la construcción de estos fragmentos de ciudad, y pensamos en un programa que fuera un poco como de usos múltiples, en donde se pudieran albergar distintas escalas de habitar, distintos programas, y dejando no solo la parte baja comercial, sino también en un segundo nivel una especie de exterior, de plaza, de espacio público al cual todos pudieran como acceder y que se vinculara con una propuesta cultural, en donde hubieran ciertas esculturas al aire libre, que hubiera también un programa cultural que llevara a la gente a poder seguir transitando este pasaje, pero ahora no solo como desde la parte comercial, sino también cultural. Y a los siguientes niveles, como se va mostrando aquí, se abarca distintos turismos: el turismo de residencias cortas, el turismo de hotelería como más convencional, y de habitaciones como tipo departamento. Supongo que esta imagen no cargo bien, pero lo que es interesante es que cuando nosotros empezamos a desarrollar este proyecto y al ir abriendo y limpiando el edificio que estaba en ruinas cuando lo tomamos, nos encontramos con estos planos del convento de San Francisco, en donde el predio tomaba parte de ese convento. Y entonces al exponernos encontramos estos vestigios
que forman parte como de la historia de este lugar, que estaban tapados con tabla roca y completamente escondidos ahí en la historia. Entonces hablábamos mucho de cómo un espacio que se rehabilita debería de seguir mostrando esa historia, más que taparlos o volverlos a construir así perfectamente como fueron en su momento, dejarlos así como vestigios de ese momento en donde esto era parte del convento y hoy es parte de un comercio, y aquí ya se empiezan a ver todas esas como aperturas y se empiezan a mostrar los arcos. Y bueno, al final este proyecto no se construye porque hubo cambio de gobierno y la inversión privada como que se frenó, justo fue cuando entró esta presidencia, y se frenó todo con el gobierno. Y aquí como que lo que nos cuestionamos en cómo somos copartícipes en la parte política es que si las instituciones que están encargadas del desarrollo urbano y territorial, así como las instituciones encargadas del patrimonio cultural, no pueden dar como estabilidad a las transiciones, pues es muy difícil que nosotros también podamos transitar en construir o transformar la ciudad. Entonces, al no contar con los lineamientos suficientes que pueda dar confianza a un proceso de inversión de grandes números, pues este proyecto se queda como en pausa, por lo menos por este centro. Esta era como la escala, se hicieron estructuras como muy puntuales para no excavar, porque comienzan el siglo está lleno de historia para arriba, para abajo y en todos los momentos. Entonces era hacer unos pilotes que fueran como muy puntuales en donde se iba a redensificar. Este siguiente proyecto, que es la productora de una producción cinematográfica, y regresando a los fragmentos de Rossi, la arquitectura de la ciudad no se limita a la forma, a la función o a los materiales. Rossi postula que un análisis histórico de las formas de una ciudad, por ejemplo las parcelas y las divisiones de la tierra, pueden revelar la evolución de una ciudad, desde una condición agrícola, pasando por la colonia y la consolidación de una ciudad, hasta el presente urbano. En estas huellas pueden representar la historia de la distribución de la tierra, a la vez que evidenciar los cambios sociales que se manifiestan y se materializan. Y en este caso de la productora, de la casa productora para la corriente del Golfo, su sitio está ubicado dentro de un polígono considerado como zona histórica del monumento artístico. Y es evidentemente de carácter patrimonial. El predio es el lote adyacente al ex convento del Carmen, al sur de la ciudad. Y bueno, revisando los documentos legales del inmueble, se indica que la construcción existente data del siglo XVII. Entonces, bueno, en este periodo que se edificó el convento del Carmen y fue diseñada por las carmelitas y Fray Hernández de San Miguel, el predio fue parte de los espacios o de los terrenos aledaños al recinto del convento. No es como tal parte del convento, pero sí era como, según lo que se lee, es que la crujía, por ahí se puede ver en la parte de hasta arriba, donde pueden ver como las cúpulas, este fragmento, no sé si este fragmento de aquí, este cuadrito aquí, es el predio, este vacío, este es el atrio, y bueno, todo esto es el convento, el Carmen. Y se dice que en documentos históricos y narraciones de historiadores, el volumen que se resalta acá en rojo, el más oscuro, es que podría haber sido bueno, que está al costado del atrio y es de la nave central de la iglesia, podría haber sido una bodega de granos, un lugar en donde los monjes iban como tanto a descansar como a sacar o guardar lo que se cultivaba en estas mismas parcelas alrededor del convento. Entonces, bueno, para nosotros esta es la historia a la que nos gusta como empezar a entender cómo se habitaba un lugar, cuáles eran las cosas que realmente cuentan historia, y quizá lo que está acá arriba, que es un volumen que cuando la persona que compra, o bueno, al principio cuando esto era parte del ex convento, con el paso de los años, cuando la tierra comenzó a ser dividida por las leyes de reforma y las propiedades de las carmelitas se fueron como pues disolviendo o vendiendo, surge la necesidad de limitar los predios y empezar a hacer estas particiones,
Y el volumen, que era el rojo y que se conoce como las celdas del grano, se convirtió en un espacio de esparcimiento para un personaje de la industria televisiva, en donde él después lo vende en el 2016 a nuestros clientes, y lo que sabemos es que este pabellón extra lo construye él para sus fiestas. Entonces es un pabellón como con unas canteras, con un cristal, como una especie como de ventana o de espacio como para fiestas y para eventos sociales, más no tiene la historia que el otro espacio sí tiene, que es el de la bodega de granos. Entonces, bueno, aquí pueden ver como las materialidades, los momentos históricos, y para nosotros algo que cuestionamos mucho y que todo el proyecto como que, bueno, al final siempre tenemos que ir en los lineamientos de las instituciones y somos bastante como respetuosos en crear vínculos más que estar como generando conflictos, pero algo que sí nos quedamos como con la intención de que nos hubiera gustado es remover todos estos ornamentos que no hablan de cuando la Constitución realmente fue. Estos ornamentos no existían en las edificaciones del convento del Carmen, bueno, no del convento del Carmen, no existían porque era una bodega de granos. Esto realmente habla de un símbolo de poder, en donde llegó una persona de Televisa, podía comprar esto, expropiarlo de otras iglesias, entendíamos que eran, bueno, revisábamos ya como de Morelos, y en donde traen estas cosas y las despojan de un lugar, las colocan en otro, y pues sí, son elementos patrimoniales, son elementos que cargan historia, más no es la historia de esta edificación. Entonces, bueno, finalmente sí se conservan, a pesar de que nosotros queríamos como removerlos y tal vez como reposicionarlos dentro del mismo inmueble, pero no que fueran parte de la arquitectura porque no son parte de ese momento. Y eso es lo que también la arquitectura como que reafirma o es cómplice de la historia, y es como de los símbolos de poder, de estas estructuras jerárquicas, y por lo mismo queríamos como desposicionarlos o extraerlos. Pero bueno, el edificio, como lo ven, prácticamente desaparece todo este volumen, que era el volumen nuevo. Todos estos muros se conservan las proporciones del edificio original, se conserva como los dimensionamientos, la materialidad en ambos niveles, y la otra parte lo que se hace para evitar grandes excavaciones es hacer un juego de plataformas, en donde estas plataformas nos permitan meter un pabellón nuevo que pueda albergar todo el programa de la productora, que la productora lo que necesita es un programa creativo en donde se pueda reunir en una mesa y tener reuniones simplemente como de conversaciones y de edición y de presentaciones. Entonces, bueno, este espacio central es un proyecto como completamente nuevo, de una estructura de madera ligera, con el menor mínimo de las excavaciones, bueno, con la menor profundidad en esas excavaciones, para simplemente casi que meter una estructura nueva que se inserta, se monta, y es como en una especie de fragmento. El volumen que se libera, y también algo que fue muy importante, todo lo que estaba adosado a este muro de piedra se elimina y se trata de dar como ese respiro para que realmente la preexistencia se mantuviera. Y bueno, acordamos con las instituciones encargadas de guardar todos los detalles, de restaurarlos, incluso de dejarlos en su lugar, y que tal vez la eliminación, aunque la eliminación hubiera sido lo correcto, para no hablar como de la posición de una figura, lo que sí tratamos de hacer es que esta estructura de madera ligera pueda ser desmontada, y entonces como hablar de que es un elemento que se adosa y que va dando aire a esta edificación, que al final trata de mimetizarse con lo que es aquí atrás el convento del Carmen, y como restaurar esa historia de qué le pertenece a otro momento y qué le pertenece como a este momento nuevo. Estas imágenes están en obra, platicaba con Estela de poder hacer una visita en breve, porque bueno, no ya debe estar por terminarse. Hoy la estructura ya tiene carteles, ya tiene losa, las imágenes no están al día de hoy, pero bueno, con mucho gusto me encantará mostrarles cómo
intervenimos y fuimos llevando como los fragmentos y hablar de un momento contemporáneo que se hila con respetar la historia. Y bueno, usando el Palazzo della Regione como ejemplo, Rossi menciona que un edificio complejo se desarrolla no solo en la dimensión espacial, sino también en la dimensión temporal como parte de la memoria colectiva de una ciudad. Y en este caso, Tenochtitlán, cuando hablamos de la tipología, o de estas tipologías, la tipología del patio en el centro, podemos pensar no solo en un edificio, sino en una serie de edificios que a lo largo del tiempo están grabando la memoria colectiva de una ciudad o incluso del país. Y en estos fondos figuran, lo que vemos es el vacío de los patios, aquí se resaltan todos estos patios, la tipología del patio forma parte de la trama urbana del centro de la ciudad. Estas dos imágenes muestran en contraste blanco y negro la relación del sólido y el vacío, evidenciando las estructuras de patio presentes en la traza del centro, en el primer cuadro del centro de la Ciudad de México. Y detrás del zócalo, ahí pueden ver marcado en rojo, el proyecto en el que trabajamos es un edificio, una casa del siglo XIX. El actual edificio, bueno, después fue casa del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo reconocido, y posteriormente se convirtió en una residencia de sacerdotes y hoy es un hotel boutique para el grupo ARI. Este inmueble coincide con la tipología de patio, de patio central, en donde todo giraba alrededor de este vacío. Y para nosotros, cuando empezamos este proyecto, tratábamos de vincular estos distintos momentos, desde el prehispánico, el religioso y el colonial, además de redefinir la idea de lujo. ¿Qué es lo que un hotel de lujo debería de estar cuestionando o debería de estar sugiriendo como lujo? ¿Dónde está el reentendimiento del buen vivir? Y la arquitectura que encontramos, como han sido en los casos anteriores también, pues los mismos materiales, los mismos momentos van narrando su historia y van narrando sus distintos habitantes y las distintas formas en que se fue transformando el edificio, y eso mismo se muestra a través de los procesos constructivos, en donde el mayor valor de la propiedad para nosotros era el estar en el centro, era el estar detrás de la catedral, era como que incluso lo que está muy por debajo. Y también en este proyecto tratamos de hacer las menores excavaciones y más bien ir depurando y limpiando y encontrando distintos elementos que había que mantener, como las bóvedas, como los muros de piedra, como algunos muros de ladrillo. Y entonces, cuando encontramos un inmueble con tantos momentos, con tantas materialidades, pues lo que nosotros teníamos que poner, a diferencia del proyecto anterior, era tratar de ser lo más silencioso. En el otro proyecto que les mostraba de la productora, como que fuimos articulando por medio de fragmentos un edificio bastante robusto que casi toma una gran parte del patio, y aquí lo que queríamos es como ser completamente silencioso. Así que dentro de un intento de retirar todos los momentos irrelevantes, enfocamos las acciones a que menos es suficiente. A destacar que el lujo hoy tiene que ver más con la relación de un espacio exterior, con la posibilidad de tener un contacto con lo natural, de la posibilidad de tener ventilación e iluminación natural, con cualquier otra cosa. Entonces ahí es en donde redefinimos cómo habitar el lujo, y en esta sección pueden ver que todos los materiales, todo lo que se muestra en color son elementos que se mantienen, que se depuran, y lo que quisimos hacer fue, detrás de todos los paneles del corredor, perforar la estructura o perforar los pisos 3 niveles. Y en esta planta se muestra un poco. Esta es la estructura como está prácticamente, y lo que nosotros hicimos fue mantener el patio central y aparte añadir esta perforación en los 3 niveles, en donde, y fueron como conversaciones con las instituciones, en donde la casa patio ya no era solamente vivir alrededor de ese patio, sino incluir en otra escala menor patios al interior de las habitaciones. Y esto, aunque pareciera una acción sencilla, de alguna manera transgrede con la tipología de patio, porque la tipología de patio entendida en las instituciones de preservar es
hay un patio central y todo gira alrededor de ese patio. Si a ese patio le añades otro patio, estás generando como, estás rompiendo con la estructura. Pero bueno, fueron conversaciones en donde hablábamos que más que romper con la estructura, era como el repetir esta misma estructura en una escala menor. Y como el jugar con que el reducir la escala o el ponerla al interior potencializaba esa idea del patio más que la disolvía. Entonces, bueno, de esta manera, detrás de estos corredores muy silenciosos, en donde se mantiene el detalle del barandal e incluso se copia, o bueno, se hace un barandal similar como en ritmos y en materialidad a la parte nueva, la parte que no contaba con este material, que sería con este barandal. Así nos fuimos metiendo, y en los cuartos lo que podemos ver es esta perforación del patio que les hablaba, que lo que permite es que los espacios tengan una relación con luz natural, con ventilación y con una posibilidad de tener vegetación y también la privacidad, de que estos cuartos no tienen que vivir únicamente al corredor o al pasillo central del patio grande, sino que pueden vivir en un patio privado y en donde por la configuración realmente no se ventanean con las habitaciones. Como les mencioné antes, una de las intenciones fuertes fue el pensar que menos es suficiente, y entonces al interior de todos los espacios, incluso al exterior, tratábamos de dejar de ser lo más nudos, pero al interior, como no había mucho comercio y no había muchas condiciones, se ve aún más como esta depuración de elementos. Prácticamente las habitaciones como que tratan de dejar que la luz rebote en todas las canteras blancas, que los elementos de vegetación, el agua y el mobiliario sea como el mínimo y que sean los que más cuenten. Y lo que hicimos fue que las habitaciones jugaban también como con esta idea de qué es lo que se requiere en una habitación, casi como las habitaciones de los sacerdotes, pero también de la mano de la metropolitana se desarrollaron estos mobiliarios y estos elementos como bastante, que trataban de seguir con la corriente de los Shakers. Los Shakers eran una comunidad en donde ellos fabricaban sus muebles y ellos llevaban sus muebles y compartían sus muebles, y entonces no había excesos. Y lo mismo que hicimos aquí, que no hubieran cuadros, que no hubieran como ningún tipo de ornamentación, y que incluso más bien la silla se puede colgar y es parte como del arte, del mobiliario, de lo que se usa, de lo que se muestra. Y aquí para nosotros las habitaciones son los elementos que se convierten en la parte de ese juego que nos invita a reflexionar sobre dónde está el lujo. Voltear a ver que el lujo es esa relación con lo exterior, con la vida. Y justo hablábamos ahorita de cómo arrancan aquí en primer semestre, de tratar de sensibilizarnos al planeta, a tratar de pensar en todo, en sistemas o en elementos o en condiciones de sustentabilidad. Aquí es lo mismo, es voltear a ver que el lujo es eso que nos estamos como en ocasiones acabando y explotando. Y reflexionábamos sobre el espacio colectivo de un hotel, a este limbo indefinido sobre cuál es la propiedad privada y el espacio público y cómo se programa. Y para nosotros en la versión de futuro, el programa, sobre este mismo programa y sobre todo sobre pensar en qué implica dejar de concebir el patrimonio como algo estético, como si fuera una reliquia, y más bien entender que esta reliquia cuidadosamente intervenida y preservada puede modificar la memoria de los que rodean y en otra escala la memoria de la sociedad. Este es el cuarto proyecto que les voy a presentar y les puedo pasar el micrófono. Aquí Rosy sugiere que la ciudad puede ser vista como un conjunto de arquitecturas diferentes y que cada una de ellas responde a un momento específico de la historia de la ciudad. Debido al paso del tiempo, es habitual que algunas infraestructuras que originalmente estaban fuera de la ciudad acaban siendo absorbidas por ella. De esta manera, las infraestructuras se convierten en remanentes que expresan el crecimiento de la ciudad, la transformación y modificación del entorno inmediato, la gestión de residuos como parte de un proceso de ciudad,
o la explotación de un suelo para su uso y aprovechamiento, entre otros. Tales transformaciones nos muestran constantemente los límites del urbano y cómo se relaciona a diario los habitantes de una ciudad. Y en este caso en particular, el proyecto es una presa de Jales, en el municipio de Nacozari de García, en Sonora. Hoy hay una serie de depósitos de Jales que son parte intrínseca del proceso de la extracción del cobre. En el 2020 nos piden trabajar con una presa conocida la Montezuma, y por ser esta presa era de otra compañía minera americana que extrajo el cobre y que a final de 1800, a mediados de 1900, abandona porque ya no encuentra más y se queda como todo este residuo de los jales. Para los que no estén familiarizados con los jales es el residuo que se queda cuando ya se extrajo todo lo que es valioso, todo lo que sirve para convertirse en cobre o en oro o en un mineral que pueda ser útil. Y todos los residuos generalmente son muchísimos químicos o tóxicos que hacen que se separen justo los minerales ricos de los pobres. Entonces es una tierra que generalmente es muy inerte, y toda esta mancha roja, así como estas que están acá, son presas de jales. Son tierra muerta donde ya se extrajo lo que era valioso y se lleva y se fusiona en este lugar. Y a nosotros nos invitan a trabajar en esta que está aquí, y volviendo a como arrancaba la conversación de hoy, en donde cómo volverle a dar ciclo, cómo volver a meter en vida algo que se queda como de lado. Aquí a lo que nosotros empezamos a ver, bueno, por un lado entender el pueblo de Nacozari, que es esta mancha que se muestra, donde prácticamente ya creció hasta el borde, y como lo mencionaba Rosy, se ve como ya la ciudad llegó hasta un límite de infraestructura, y Nacozari es un pueblo de 11,000 habitantes, y aún así podemos ver como esos 11,000 habitantes pues, tienen como la proximidad a estos desechos, y algo que al final terminé mandando un PDF para poderlo proyectar, pero este es un video en donde se ve como el polvo se está moviendo, y eso es continuamente, donde todo el tiempo está soplando el polvo, el viento, y el viento hace que estos residuos como que justo se vayan a toda esta mancha del pueblo de Nacozari. Y este proceso de erosión evidentemente ha causado como muchos males de respiraciones, de pulmones, etc. Y justo en la pandemia, con todos los problemas que la pandemia nos arrojó en temas de salud, la empresa minera quiere hacerse cargo de los trabajadores del grupo que están en contacto con otro residuo que dejó otra empresa. Y aquí lo interesante es cuanto que les decía que la arquitectura, cuando vamos construyendo la historia de la arquitectura, no es como algo personal, como empieza a sumar con muchas cosas. Y lo mismo con la empresa minera. Esto, de alguna manera, es responsabilidad de esta otra empresa americana, pero pues los afectados son todos. Entonces, como que si algo hemos aprendido es que la arquitectura siempre está entrelazada y es cómplice de muchas otras hilos que no se ven. Muchos de esos hilos son los políticos, los sociales, económicos, pero que se hacen evidentes con la arquitectura. Y bueno, a nosotros nos invitan a repensar este paisaje, y lo que nosotros hacemos es voltearlo a ver como cualquier otro proyecto, como los que previamente les estaba mostrando. Este proyecto ya trae una historia, si bien no es una historia que aboga por la materialidad o por la historia de la arquitectura como tal, desde un momento clásico, prehispánico, histórico, desde la línea de la teoría, pues sí también tiene una historia esta tierra en donde era pues, una extensión viva, en donde literal había vida. Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer de la mano, que es también otra de las utilizaciones de esta plática, es de que pues, la arquitectura es como uno de los, es como una dirección, hasta cierto punto, una dirección creativa y una dirección crítica, en donde se vincula y articula un equipo mucho más extenso. Y en este caso trabajamos mucho de la mano de ecólogos aquí con la UNAM,
en donde se les dieron muestras de todos estos suelos, entender qué tan muerto está, qué se necesita para revivir la materia, cuáles son los hongos que se tienen que reintegrar, cuáles son como los mínimos que tenemos que poner para esta extensión de tierra, y con un trabajo un poco ajeno a lo que generalmente hacemos, pero con la misma metodología, llegamos a la conclusión de cómo ir modificando los movimientos de tierra, así como generamos en la productora estas plataformas, así como se hacían las plataformas, y cómo se empezaba a contener los escurrimientos de agua para poder evitar que la tierra se siga como deslavando o deformando, y entonces se generó estos circuitos para contener un hilo de agua. En la parte más alta se generaron unas contenciones para que no pudieran haber deslaves y fuera como más seguro, y también como frenar el crecimiento de la población, y no que de repente se hace viva esta tierra y como que pueda seguir desarrollándose hacia este lugar, sino frenar también el crecimiento. Y luego agregar estas capas de tierra orgánica, de materia orgánica, para tratar de cubrir y evitar la erosión. Y al cabo de 6-7 meses, esa extensión que era completamente gris se empezó a cubrir de vegetación, y es un proyecto que sigue hoy en desarrollo por su escala. No es una construcción en donde nada más se establece un programa, sino se van haciendo acciones, y lo que ahora estamos haciendo es empezar a tener como islotes, intervenciones en donde cambiamos el estrato un poco más a fondo para empezar a generar pequeñas bolsas. Pero lo que ha sido increíble es que con este ciclo, ya es el segundo ciclo de lluvias y de cambio de Nacosari, bueno, no en todo el norte del país, es muy extremo el clima, con todas las sequías y las lluvias y los fríos, pues se ha mantenido la capa que cubre la posibilidad de erosión y de seguir viendo este territorio como inerte. Hoy este territorio ya tiene vida. Y algo por lo que quería como concluir con esto es porque el pensamiento arquitectónico o el trabajo que se hace desde una oficina o el que hacen aquí en la escuela tiene que ver no solo con el construir o el diseñar, sino con el ser críticos a qué se construye y qué se diseña. Y cuando nos dieron este proyecto, sin duda nuestra primera aproximación fue como, pues no somos paisajistas o no somos, no sabía quién lo tendría que abordar como especialista, pero lo que sí nos llevó a pensar es que todos, bueno, que como arquitectos e incluso como seres humanos, todas nuestras acciones tienen implicaciones con múltiples cuerpos, y si reconocíamos que nuestro cuerpo físico, nuestra relación de nuestro cuerpo físico aborda, cambia, transforma y tiene como esta conexión que les mencionaba, múltiples escalas, tenemos que reconocer también que nuestra existencia prolongada y que la arquitectura como en una película mucho más larga tiene que volcarse a ver estos territorios y tiene que empezar a volcar su pensamiento en cómo construimos, restauramos, rehabilitamos, ocupamos un espacio en donde, si bien hoy no interactuamos con él en llevarlo a ese deterioro, sí podemos interactuar en regresar la vida y que vuelva a ser parte de un ciclo. Entonces, bueno, con esto termino. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Ahorita pasaríamos a una sección de preguntas y respuestas. Y, bueno, aprovechar que Gabriel está con nosotros. No sé si por ahí hay preguntas. Gracias. Un poco abundando en este proyecto que nos menciona, ¿cómo fue el trabajo multidisciplinario? Porque me imagino que pues, hubo intervención de paisaje, ¿no? ¿Cómo llevan en tu oficina esta relación con las distintas disciplinas que siempre se suman dentro de un proceso de diseño, y en particular en este que es muy interesante, incluso saber de dónde nace el encargo, ¿no? Porque no sé si es solamente un proyecto de rehabilitación de paisaje o incluye otro tipo de programa en torno al tema de la mina. Bueno, con respecto a la primera pregunta de los equipos,
Una pieza clave que se ha vuelto fundamental, así como en algún momento se incluyó el paisajista, el iluminador, obviamente toda la parte técnica de estructuras, instalaciones siempre existió. Y no que estas otras no, pero más bien los clientes en ocasiones como pagar a un iluminador pues es un sobrecosto, pagar a un paisajista es un sobrecosto. Y desde hace mucho nosotros ya siempre ponemos como parte del equipo de la iluminación el paisaje y también ahora el ingeniero hidráulico. El ingeniero hidráulico se ha vuelto fundamental para entender pues el agua del mundo, ¿no? Entonces, del lugar en donde estamos trabajando. Y en este caso la intervención con el hidrólogo fue fundamental de entender cuánto llueve, cómo se capta, cómo hacer los escurrimientos. Y nosotros al final como que vamos moldeando de la mano con él, pero el que especifica toda la parte técnica de cómo hacer pues las preparaciones para que el río corra, para que no solo se filtre, sino se pueda filtrar lentamente alrededor de todo el circuito que se mostraba, ha sido fundamental. Y en este proyecto también en particular el grupo de edafología, los que estudian los suelos, las tierras, la materia, también fue fundamental y estuvimos aquí en la UNAM haciendo pruebas y trabajando para entender de qué está compuesto este suelo, qué de esta materia que fue en algún momento tóxica seguía siendo tóxica y que no. Bueno, también como entender como la composición de alguna manera. El paisajista obviamente también, que en este caso lo que hemos estado ahora trabajando es cuáles serían los árboles nativos que existieron en algún momento en este contexto y cómo poderlos ir replantando y cuáles son como las dimensiones ahorita de los que tienen menor raíz, pero que puedan tener un corte más adulto, bueno, alto. Y muchas obviamente ingenierías para entender como la conformación, los movimientos de tierra, sistemas mecánica de suelos, también para entender no solo la parte como del orgánico, lo vivo en el suelo, sino también como qué tan sólido, qué tan estructural puede ser este suelo, qué tan inestable puede ser, etc. Y con respecto a la segunda pregunta del programa a este proyecto, como que la primera o la obvia sería, pues vamos a convertirlo en un parque, donde era un lugar donde antes casi que nadie lo pisaba, se podría tener un lugar en donde todo el mundo va a correr. Y como que nos cuestionábamos mucho en si otra vez tenía que ser el primer usuario el ser humano. Y entonces ahorita lo que acordamos es vamos a tratar de regresarle la vida y pensar que lo que estamos haciendo no es para que los habitantes vayan a hacer ejercicio, a correr, a hacer un espacio como recreativo, sino traer vida, que sea un espacio en donde se vuelva a poblar de vegetación, de la fauna local y hasta ahí estamos listos. Que también es parte de un programa. Gracias, felicidades y un lujo que estés con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo tengo respecto al... Abraza la mano. Respecto al segundo proyecto del pasillo comercial, ¿cómo es que llegaron a la conclusión que se necesitaban espacios mucho más grandes a comparación de los que estaban pues de manera original? Del aumento del aumento del tamaño de las tiendas. En el pasaje Iturbide, el pasaje Iturbide cuando existió era un lugar en donde había puras boutiques a escala como muy pequeña, en donde eran como las perfumerías del centro histórico, las homeopatías o como una tienda donde realmente el producto que se vendía era pequeño. Pero hoy no es algo que nosotros decidamos, sino que se ve alrededor, que es como una tendencia global, y lo vemos en una de nuestras calles como más pues antiguas, que es Madero. Los comercios que hoy están ahí es Zara, Gap, tiendas que rebasan como la idea de boutique y más bien como que tratan de meter un flujo de gente como muy grande. Incluso son tiendas que se desarrollan en todas partes del mundo
en 2 o hasta 3 niveles, se vuelven como mini edificios, y lo ves en todas las grandes ciudades, tienen como su calle peatonal. No quiere decir que esta sea como la de Japón estando, ahorita no viene otra idea, pero como que estas calles en donde las boutiques o las tiendas se vuelven una fachada para el turismo. Y en este caso es un turismo bastante híbrido en el centro, es un turismo sí internacional, pero también un turismo local. Gente que viene de otras partes de la ciudad y va al centro, entonces igual no tenemos la tienda Prada, pero tenemos a Zara, que es una tienda española, o con un enfoque español, y son de 3 niveles. Entonces esa es la escala que el comercio hoy te pide y los flujos de gente te pide, y el mismo centro también es un espacio que tiene un flujo como masivo. Entonces, el volver esta calle otra vez peatonal, o volverla a abrir, porque ahorita llevaba mucho tiempo cerrada, lo que se buscó fue que pudiera existir este flujo, y cómo este flujo te pueda llevar a una plaza como abierta, que sea más una especie de jardín, de plaza pública, y que se mezcle como el comercio de comida con el comercio de tienda, con la posibilidad de salir. Entonces, así es como dimensionábamos que la tienda boutique no, y bueno, obviamente con un estudio de mercado que te comprueba cuáles son las escalas y las dimensiones de los metros cuadrados, más aparte esto es inversión privada, y los que estaban empujando este desarrollo ya tenían incluso la conversación con Uniqlo, una tienda japonesa que se iba a poner en este lugar y que ya pedía ciertos dimensionamientos. Entonces es no solo una cuestión como de lo que se ve y lo que se percibe, sino también de las rentas que se pueden hacer a 10, 15 años con quien lo toma, como Starbucks, que también son estas cafeterías que son como que rompen con la escala. No por eso nosotros proponíamos esa tendencia, simplemente hablábamos de dimensionamientos, e incluso nosotros con los clientes hablábamos de tocar con gente local, con chefs locales, de cómo traer o cómo poner un lugar en donde fueran como tortas con un chef reconocido mexicano, pero un poco que pueda funcionar en el centro, y como entender también nuestro contexto social y económico, y también lo local, no nada más irnos a lo que las grandes empresas pueden pagar, y tratar de como pelear un poco con Estados, por llamarlo de una manera. Muchas gracias. Quería preguntar qué papel tiene la participación ciudadana, bueno, sí, como el diseño participativo, en estos procesos de rehabilitar y de restaurar, sin tratar de como segregar a alguna parte de la sociedad, sin tratar de justo dividir dividir a la gente que puede usar estos espacios. Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, en el primer proyecto que se hace en el pasaje Iturbide, y en el último proyecto, sí hay un equipo en ambos de expertos, sociólogos, que están como con la comunidad y que entienden el contexto en el que nosotros somos ajenos, porque incluso viviendo en la Ciudad de México somos ajenos a Coyoacán o al centro, porque no es nuestra comunidad como tal. Entonces, en estos dos proyectos sí hay un equipo que también va direccionando y va entendiendo y va dando como respuesta a lo que los locales, a lo que el vecino también requieren y necesitan, y cómo mediar de alguna forma con la arquitectura y el inversionista, el cliente final, el que pone el dinero. Sin embargo, en el proyecto, por ejemplo, de la productora, realmente es una oficina, una productora de cine es una oficina en donde no hay tanta relación con una comunidad como tal, más allá del convento. Y sí hemos tenido muchas conversaciones con los padres, los hemos invitado a ver, hemos hecho muestras de las materialidades, de entender que justo lo que estamos haciendo fue liberar y restaurar como su fachada posterior. Y es una escala donde también se considera como a lo próximo, pero no en la escala de estos proyectos que sí se vuelven mucho más comunitarios, mucho más como que tiene una huella como en una
escala más urbana o mayor que estas que son pues prácticamente para uso privado. Pero quizás regresando a la pregunta que me hacían al principio de los equipos, va de la mano de esto. El equipo de sociólogos o de gente local que pueda tener un vínculo con la comunidad es parte de algo que igual hace 20 años no considerábamos y ahora prácticamente en todos los edificios de vivienda se considera para entender cómo la escala como también de el otro o lo otro. Bueno, yo tengo una pregunta. Hablando del proyecto del hotel, y bueno, mencionas que la parte característica o que detona el proyecto es este banco central. ¿Cómo logran lidiar, si esa es la palabra, con la normatividad y con las restricciones que tiene el lugar con respecto a lo que comentabas de tener como varios patios en lugar de solamente tener un? O sea, ¿qué tan difícil es esa conciliación entre la normatividad para poder lograrlo? Bueno, este proyecto en particular fue un proyecto que los que lo construyen se querían brincar, o sea, empezaron la obra cuando nosotros estábamos haciendo el proyecto conceptual. Y entonces, para nosotros fue el primer proyecto en donde no habíamos presentado a las instituciones y avalado el proyecto como tal para arrancar obra. Y siempre estuvimos como muy cómodos porque la relación que llevamos como oficina con Bellas Artes, con INA, con IPA, bueno, con CEDUBI, pues siempre es muy sana. Generalmente incluso hacemos mesas de trabajo, en donde cuando sabemos que el cliente necesita un potencial mayor, como que abogamos en ser esos mediadores de cómo no densificar nada más por el bien económico, sino que podemos densificar un poco más, pero que le ofreces en el traje de mayor área permeable, o cómo se desbanqueta para que la banqueta crezca, cómo se da no solo para la inversión privada, sino también para la actividad pública. Y en este caso, cuando hicimos la propuesta, ellos arrancaron y hubo un momento en donde cuando cayeron las instituciones, como que sí se sorprendieron y se pusieron a ver de traccioneros, y sí fue un poco como de mucha atención y echaron todo el proyecto para atrás en términos de las corporaciones, y ahí empezamos a hacer mesas con ellos de, a ver, lo único que estamos haciendo es fortalecer la tipología de patio desde una visión que no es como la conservadora o la ordinaria, pero que todo gira en torno a la tipología de patio. En ningún momento estamos tratando de transgreder eso. Y hicimos una serie de maquetas, lo tuvimos que presentar con las instituciones, lo avalaron, e incluso teníamos la posibilidad de todo el espacio de arriba conocer unas pérgolas, unas construcciones un poco más robustas en términos de brindar sombra al bar, a toda la parte pública de la azotea, y como que seguimos esas construcciones por el buen diálogo. Y es una pena que cuando van no se han ido, pero cuando vas a la azotea del Círculo Mexicano en el centro, el edificio de al lado tiene 5 niveles más. Entonces, como, no sé qué hayan logrado ellos o cómo hayan permitido eso, pero bueno, son maneras diferentes de enfrentar a la autoridad, y la nuestra siempre ha sido como ser aliados en cómo pues, seguir contando la historia de la arquitectura de la ciudad, etc. Entonces es una propuesta bastante como tradicional en términos de lo que es restaurar, sin embargo para las instituciones implicó el transgredir esto. Y en sus momentos creo que ya se le presentó a Valeria y fue como súper receptiva y me entendió súper bien y me apoyó mucho a que sí se hiciera. Y también no solo como por el patrimonio como tal, sino por el volver a traer vida a esta parte de la ciudad, al primer cuadro del centro histórico, que también estaba como un poco flujo. Y pues, como decía Jane Jacobs, ¿no? De traer siempre ojos y movimiento, y volver el dinamismo, la vida de la ciudad, hacia que sea una ciudad más segura para todos sus habitantes. Entonces, también creo que desde ahí hubieron muy buenas apoyos para invertirle al centro.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estamos ya en esta última conferencia y la verdad pues, muy agradecidos todos por su presencia aquí y que esperemos que nos sea una vez. Muchísimas gracias.